Ted Bundy es el nombre que cambió para siempre la forma en que entendemos la maldad en la era moderna. Su historia no comienza en un callejón oscuro, sino en el corazón mismo de la normalidad estadounidense. Seattle, 1974. Una sombra comenzó a proyectarse sobre los campus universitarios del noroeste de los Estados Unidos. Pero era una sombra invisible para el ojo inexperto. No se trataba de un hombre que se escondía entre los arbustos, sino de un joven apuesto, impecablemente vestido y con un futuro brillante en la política y el derecho. A diferencia de otros depredadores que operan desde la marginalidad y la suciedad, Ted utilizaba su carisma y su nivel intelectual como una herramienta de precisión táctica. Su técnica favorita para cazar era lo que los perfiladores hoy llaman la vulnerabilidad fingida. Ted se presentaba ante sus víctimas en lugares públicos y concurridos, con un brazo en cabestrillo o usando muletas, solicitando amablemente ayuda para cargar unos libros hasta su vehículo debido a su supuesta discapacidad. Esta puesta en escena no era un acto al azar. Era una maniobra de ingeniería social diseñada meticulosamente para desarmar el instinto de supervivencia de mujeres jóvenes, brillantes y empáticas. Ted sabía que la bondad humana era su mejor aliada y la utilizaba para atraer a sus objetivos hacia la oscuridad de su vehículo, un lugar del que jamás regresarían. El pánico comenzó a extenderse como un incendio forestal cuando las desapariciones en los campus se volvieron sistemáticas y crueles. Las autoridades de la época se enfrentaban a un enigma que desafiaba toda la lógica policial tradicional. No había señales de lucha en las escenas, no había testigos que recordaran nada inusual, ni un patrón geográfico que tuviera un sentido inmediato para los investigadores locales. Lo que la policía no comprendía en aquel momento es que estaban lidiando con un depredador transjurisdiccional de primer nivel. Ted no se limitaba a una sola ciudad. Operaba a través de fronteras estatales, saltando de Washington a Utah y de allí a Colorado, aprovechando la falta de comunicación y la ausencia de bases de datos compartidas entre los departamentos de policía para borrar su rastro cada vez que cruzaba una línea en el mapa. Su vehículo, un Volkswagen Beetle de 1968 de color beige, no era solo un medio de transporte para escapar de la ley. Era una extensión de su propia metodología criminal. En un acto de frialdad absoluta, Ted había removido el asiento del pasajero delantero, creando un espacio oscuro, plano y despejado en el suelo del coche. Allí podía ocultar a sus víctimas una vez que la puerta se cerraba, permitiéndole conducir por carreteras principales sin levantar sospechas ante cualquier patrulla que pasara por su lado. Era una modificación táctica simple, pero devastadoramente efectiva para sus propósitos. Desde una perspectiva analítica, este caso es el estudio definitivo sobre el camuflaje social y la psicopatía integrada. Ted no solo evitaba ser capturado, él se integraba en la estructura misma de la sociedad que lo buscaba. Trabajaba en una línea de prevención del suicidio en Seattle, donde, irónicamente, pasaba horas al teléfono salvando vidas y consolando a personas en crisis, mientras en su mente planeaba sus próximas incursiones apenas unas horas después. Participaba activamente en campañas políticas de alto nivel y mantenía una relación sentimental estable que parecía la envidia de sus amigos. Esta dualidad extrema es lo que hace de este expediente un caso de estudio fundamental para cualquier analista de la conducta criminal. Su mayor arma de destrucción no fue un cuchillo ni una soga. Fue su capacidad para proyectar una imagen de normalidad absoluta, una máscara de civilización que cegó por completo a investigadores, a sus propios amigos y a sus parejas por igual. A medida que el rastro de evidencia empezaba a acumularse y la presión sobre el terreno aumentaba, la frecuencia de sus ataques se disparó. Esto nos indica, desde un análisis forense de la conducta, una pérdida progresiva de control sobre sus impulsos más bajos, una desintegración de la máscara que tanto tiempo le costó construir. Pero Ted no era un criminal común que aceptaría una derrota rutinaria al ser interceptado por una patrulla de caminos. Su mente, forjada en el estudio riguroso de las leyes y los procedimientos judiciales, ya estaba planeando cómo convertir el sistema legal en su propio escenario de exhibición mediática. Lo que las autoridades de Aspen no sabían al detenerlo finalmente en 1977 es que estaban a punto de iniciar un juego del gato y el ratón que humillaría al sistema penitenciario de los Estados Unidos y elevaría su figura a un nivel de infamia que aún hoy, décadas después, sigue proyectando una sombra de terror sobre la criminología moderna. Este es solo el inicio de un expediente que nos obliga a mirar dos veces a quien tenemos al lado y a preguntarnos si realmente conocemos a las personas que caminan entre nosotros cuando la luz de la verdad se apaga.
Para comprender verdaderamente la arquitectura mental de este perfil y su asombrosa capacidad de manipulación, debemos rastrear al sujeto hasta su punto de origen en 1946, en la ciudad de Burlington, Vermont. Ted creció inmerso en una densa neblina de secretos familiares que fragmentaron su identidad desde el primer momento en que tuvo uso de razón. Durante gran parte de su etapa formativa, se le forzó a vivir una mentira absoluta. Se le hizo creer que sus abuelos maternos eran sus verdaderos padres y que su joven madre biológica era, en realidad, su hermana mayor. Este entorno de falsedades estructurales, sumado a los ataques de ira documentados de su abuelo y la ausencia total de una figura paterna estable, sembraron las semillas de un resentimiento crónico contra la autoridad y la sociedad en general. Un vacío existencial que, con el paso de los años, mutaría en una necesidad patológica de ejercer un control absoluto sobre el destino y la vida de los demás. A medida que Ted crecía y se mudaba a Tacoma, Washington, esa profunda sensación de marginación lo llevó a forjar una fachada de perfección. Construyó un escudo de excelencia académica y encantó superficial que protegía una psique que se estaba fracturando rápidamente en la oscuridad. Ted comenzó a manifestar anomalías conductuales desde la adolescencia, señales de advertencia críticas que fueron ignoradas por una sociedad incapaz de detectar a un depredador en pleno entrenamiento. Sus conocidos de la época recordaban a un joven retraído que prefería caminar solo por la noche, pasando horas enteras observando silenciosamente a través de las ventanas iluminadas de sus vecinas. Una conducta que en la criminología táctica clasificamos como voyerismo activo. Este no es un delito menor, es casi invariablemente el simulacro previo a crímenes mucho más severos. Es la etapa donde el sujeto ensaya mentalmente la invasión a la intimidad y a la privacidad antes de dar el salto físico hacia la agresión letal. Tras sufrir una serie de rechazos amorosos devastadores durante su etapa universitaria, particularmente la ruptura con una joven de una clase social adinerada que representaba todo el estatus al que él aspiraba desesperadamente, Ted pareció cruzar un peligroso punto de no retorno. Fue exactamente en ese abismo de humillación y ego herido donde su camuflaje social dejó de ser un mecanismo de defensa para convertirse en su principal arma táctica. Su motivación principal dejó de ser la búsqueda de afecto humano y se transformó en la aniquilación sistemática de mujeres que representaban todo aquello que sentía que se le había negado por derecho. Para el año 1977, las autoridades finalmente tenían a Ted bajo custodia en el estado de Colorado, enfrentando cargos capitales por la desaparición y muerte de Karin Campbell. Pero Ted no era un criminal ordinario que aceptaría la derrota tras las rejas de una prisión. Apelando a sus estudios avanzados en derecho, tomó la inusual y arriesgada decisión de despedir a sus abogados defensores y asumir su propia representación ante el juez. Esta maniobra legal, aparentemente arrogante, ocultaba un objetivo táctico brillante. Como su propio abogado, se le concedió el enorme privilegio de no usar grilletes y tener acceso sin restricciones a la biblioteca del Tribunal de Aspen para preparar su caso. El 7 de junio, aprovechando que el guardia de seguridad salió al pasillo para fumar un cigarrillo, Ted ejecutó su primer movimiento. Abrió la ventana de la segunda planta de la biblioteca y saltó al vacío desde una altura de más de 7 metros, aterrizando duramente sobre el asfalto. A pesar de torcerse un tobillo en la caída, logró evadir el perímetro policial inicial y desapareció como un fantasma entre los densos y gélidos bosques de las montañas rocosas. Durante 6 agónicos días, Ted sobrevivió irrumpiendo en cabañas vacías, robando provisiones básicas y desafiando a cientos de agentes de la policía local que lo rastreaban con perros y helicópteros, hasta que el frío extremo, la desorientación y el hambre lo llevaron de vuelta a una carretera principal donde finalmente fue interceptado. Sin embargo, el sistema penitenciario subestimó gravemente la tenacidad de este depredador. De regreso en su celda, en la cárcel de Glenwood Springs, Ted entendió rápidamente que la fuerza bruta no funcionaría 2 veces. Así que cambió su estrategia radicalmente hacia la infiltración y el desgaste físico. Durante meses, se sometió a una dieta de inanición extrema, perdiendo casi 16 kilos de peso corporal. Noche tras noche, mientras los demás internos dormían, utilizó una pequeña hoja de sierra para metales que había logrado introducir de contrabando. Con una paciencia aterradora, cortó lentamente un pequeño panel metálico alrededor de la lámpara del techo de su celda, creando una abertura de apenas 30 por 30 centímetros. Ocultaba el progreso del corte cada mañana rellenando los huecos con jabón y polvo de la misma celda. Finalmente, la noche del 30 de diciembre de 1977, mientras el personal de guardia celebraba las fiestas de fin de año y la supervisión estaba en su punto más bajo, Ted ejecutó su plan maestro de evasión.
Apiló varios libros y ropa bajo sus sábanas para simular que dormía profundamente. Trepó hábilmente hacia el techo, se contorsionó dolorosamente para pasar por el diminuto agujero y se arrastró por el estrecho y oscuro conducto de ventilación, moviéndose literalmente por encima de las cabezas de los guardias que debían vigilarlo. Salió a través del techo del apartamento contiguo, que irónicamente pertenecía al propio carcelero principal, robó ropa de civil del armario y salió caminando calmadamente por la puerta principal del edificio hacia la fría noche. El descubrimiento de su fuga a la mañana siguiente desató un caos sin precedentes en las altas esferas policiales. Para cuando se emitió la alerta máxima a nivel nacional, Ted ya estaba a cientos de kilómetros de distancia, moviéndose a través del sistema de transporte de autobuses como un fantasma. Ahora, sin ataduras, sin nada que perder y con un ego inflado por haber burlado al sistema por segunda vez, el depredador organizado apuntaba su brújula hacia el este. Estaba libre para cruzar el país hacia Florida y escribir el capítulo más oscuro y sangriento de todo su expediente en la ciudad universitaria de Tallahassee. Enero de 1978. Ted llega a la ciudad universitaria de Tallahassee, en Florida. Pero el hombre que descendió del autobús ya no era el depredador calculador, impecable y paciente que operaba en Seattle. Los meses de encierro y la desnutrición de su fuga habían fracturado la máscara de cordura que tanto tiempo le costó perfeccionar. Desde el punto de vista del perfilamiento criminal, Ted sufrió una involución táctica severa. Pasó de ser un agresor organizado, que acechaba a una sola víctima a la vez, a convertirse en un sujeto desorganizado e impulsivo. Se instaló bajo una identidad falsa cerca de la universidad, pero sin la paciencia para tender trampas elaboradas. Su reloj interno estaba acelerado y la necesidad de ejercer violencia superaba cualquier instinto de autopreservación. La madrugada del 14 de enero, fijó su objetivo en la residencia estudiantil de la Hermandad Chi Omega. Nuestro análisis pericial revela una negligencia crítica en la seguridad del edificio. Una puerta trasera tenía un mecanismo defectuoso que las residentes solían dejar abierto. Operando bajo la lógica táctica de buscar el camino de menor resistencia, Ted ingresó en silencio armado con un trozo de madera. El ataque en el interior fue una explosión de violencia inmediata. En apenas 15 minutos, agredió severamente a 4 mujeres mientras dormían. 2 de ellas sufrieron traumas irreversibles que resultaron en su deceso instantáneo. Lo más perturbador de este incidente es la total ausencia de ruido acústico en los pasillos. Ted utilizó el factor sorpresa para neutralizar cualquier posibilidad de defensa. Sin embargo, fue en este frenesí de destrucción donde cometió el error biológico que sellaría su destino. Dejó una marca de mordida profunda y asimétrica en el cuerpo de una víctima. Aunque el análisis de ADN no existía en los protocolos de 1978, la odontología forense estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Esa impresión dental, única como una huella dactilar, fue documentada meticulosamente en la escena. Esa evidencia física inalterable se convertiría en el ancla del sistema judicial. El colapso final ocurrió en febrero. Ted robó un Volkswagen Beetle y huyó hacia Pensacola. Consumido por la paranoia, su conducción se volvió errática. A la 1 de la madrugada, el oficial David Lee notó que el vehículo apagaba sus luces al acercarse. Tras confirmar el robo por radio, interceptó el auto. Ted intentó una última maniobra evasiva pateando al oficial para correr hacia la oscuridad, pero su cuerpo estaba agotado. El oficial Lee lo persiguió, lo derribó contra el asfalto húmedo y aseguró las esposas. El hombre que humilló al sistema federal fue atrapado finalmente por una simple infracción de tránsito. Julio de 1979. El sistema judicial de Florida se preparó para el juicio más mediático de la década en la ciudad de Miami. Ted, alimentando su narcisismo crónico y su necesidad de control absoluto, tomó una decisión procesal predecible. Decidió liderar nuevamente su propia defensa. Convirtió la sala del tribunal en un espectáculo televisivo sin precedentes. Interrogaba a los oficiales, sonreía a las cámaras y jugaba con los protocolos legales. Sin embargo, en esta ocasión, su carisma superficial no pudo neutralizar la evidencia forense. El molde de yeso de la impresión dental extraída de la residencia Chi Omega coincidía milimétricamente con su estructura maxilar. La odontología pericial fue irrefutable y destruyó por completo su coartada. El veredicto del jurado fue rápido y unánime. La sentencia determinó la pena capital. Durante la siguiente década en el corredor de la muerte,
Ted intentó desplegar una última táctica de manipulación. Ofreció fragmentos de información sobre expedientes sin resolver a los analistas de conducta del FBI, intentando negociar tiempo de vida a cambio de datos tácticos. Pero sus recursos se agotaron. La madrugada del 24 de enero de 1989, frente a una multitud que celebraba en las afueras de la prisión, su ciclo de destrucción fue cerrado permanentemente. Desde la mesa de análisis de este búnker, la autopsia psicológica de este caso nos deja una advertencia escalofriante. El mayor fallo de las autoridades en los años 70 no fue la falta de recursos técnicos, sino un profundo sesgo cognitivo. El sistema buscaba un agresor que encajara en el perfil clásico de la marginalidad y el desorden, quedando completamente ciego ante el depredador organizado que vestía de traje, estudiaba leyes y sonreía en eventos públicos. Ted demostró que la psicopatía más destructiva no habita en callejones oscuros, sino que opera a plena luz del día, camuflada en los puntos ciegos de nuestra propia sociedad. Nuestra misión operativa es desmantelar ese camuflaje. Al estudiar estas vulnerabilidades del sistema, entrenamos nuestro propio instinto de prevención. Soy el criminalista oculto. Si esta desclasificación de evidencia te ha proporcionado herramientas útiles, suscríbete y activa los protocolos de notificación para asegurar tu acceso al próximo descenso a las sombras. Escribe en los comentarios qué otro caso deberíamos analizar en la siguiente entrega. Recuerda siempre, en la oscuridad, la información verificada es tu única luz de defensa. Cortando transmisión.